Buen día, nosotros somos el equipo número 3 y vamos a presentar la segunda ley de la termodinámica. El equipo está conformado por Herrera Álvarez Horacio, Hernández González Abrán de Jesús, Reina Tobar René Josué, Galarza Salas, Geraldine Claudina Aglae y yo, Hernández Valdés Denis Giselle. Todo sistema donde se lleva a cabo un proceso satisface a la ley de la conservación de la energía, por lo tanto la primera ley de la termodinámica, donde la energía interna es igual al calor del sistema más el trabajo realizado. Pero esta primera ley no establece ningún tipo de restricción sobre la conversión de un tipo de energía a otro. La segunda ley se encargará de establecer restricciones para la conversión de las energías en un sistema y sobre cuál será el estado final del equilibrio en el mismo. Las restricciones son: la primera, en un proceso cíclico es imposible convertir completamente todo el calor que absorbe el sistema en trabajo hecho por el propio sistema. Y la segunda restricción es: ningún proceso consiste exclusivamente en la transferencia de calor, donde aumenta la temperatura del estado inicial al final. Máquinas térmicas. Como ya sabemos, es posible generar energía a través de trabajo. Esto fue lo que vimos al inicio del curso con el experimento que realizamos, en donde algunos hicieron el experimento de Joule, que hacían que aumentara la temperatura después de aplicar trabajo. Básicamente lo que hacen las máquinas térmicas es ayudar a que suceda lo contrario, generar trabajo a partir de calor, en un proceso cíclico. ¿Y qué necesitan estas máquinas cíclicas para dar trabajo? Son 4 cosas principalmente. La primera es una fuente de calor, absorber calor de altas temperaturas de esta fuente. Después, producir trabajo con ese calor y ahora disipar el calor hacia los alrededores y que estén a menor temperatura. Y se repite el ciclo. Este es un buen ejemplo de una máquina térmica. Como les decía, este es un buen ejemplo de una máquina térmica que es una termoeléctrica, donde sucede lo que ya les expliqué. Primero entra calor de una caldera, ya sea un horno a alta temperatura, el cual se transfiere al agua, convirtiéndola en vapor a alta temperatura y presión de la caldera. Después la energía se transfiere como trabajo a un dispositivo como la turbina, de ahí el vapor se expande hasta una presión y una temperatura más bajas. Después el vapor se condensa y vuelve a los alrededores, que normalmente están a una temperatura más fría, que se llama reserva fría, y vuelve a suceder el ciclo. Trabajo en máquinas térmicas. El trabajo neto es posible expresarse como el trabajo de salida menos el trabajo de entrada. Las máquinas térmicas absorben calor desde un depósito caliente, generan trabajo y desprenden calor hacia el depósito frío. Aquí podemos considerar el delta U como cero y podemos ver el trabajo neto como la diferencia del calor de entrada menos el calor de salida. Eficiencia térmica la obtenemos dividiendo la salida de trabajo neto entre la entrada de calor total. Entre más cercano a 1 significa que es más eficiente. Actualmente es imposible tener una máquina 100% eficiente. Siempre se pierde algo de energía en el depósito frío. Una conocida máquina térmica que funciona de forma reversible es la máquina de Carnot, la cual funciona en las mismas 4 etapas con la misma lógica y contando con 2 depósitos térmicos. Ninguna máquina tiene la eficiencia térmica más alta que la máquina de Carnot. Les voy a hablar de las escalas de temperatura termodinámica. Bueno, en el análisis que vimos ya anteriormente de las ecuaciones, también podemos verificar las consistencias de unidades. En este caso, pues bueno, se estuvo trabajando con la escala Kelvin y pues fueron las establecidas para trabajarla con el gas ideal. El corolario del teorema de Carnot nos va a indicar que la eficiencia térmica de la primera máquina va a depender de estas dos variables. Entonces, y esta va a ser la ecuación para tenerlo en cuenta. Bueno, en las máquinas 1 y 2, si las ponemos a trabajar en un mismo margen, van a generar una tercera, pero esta es misma funcionando rotativamente. Y bueno, tomando en cuenta el paso anterior, la ecuación que vimos en la parte de atrás, la que fue esta, podemos ahora pasar a la siguiente, que va a pasar así de esta forma que se presenta la de QH sobre QC es igual a 1 y es esta que está mostrada. Entonces, al dividir la segunda de estas entre las ecuaciones de la primera, vamos a obtener ya una función más reacomodada, si se puede decir así, porque ya va a estar en función de teta h y teta f, y abajo podemos encontrar a teta c y teta f. Entonces,
Al comparar la ecuación anterior, podemos mostrar que la temperatura pues ya la tenemos en el margen en función de teta f, y pues se debe de eliminar el coeficiente porque ya va a ser constante, como quien dice. En la ecuación anterior podemos también decir que la función ya va a ser conocida. Entonces ya no va a ser que no se conoce. Esta va a ser conocida, ¿por qué? Porque teta va a ser igual a la temperatura, la cual la hemos estado trabajando en Kelvin, y por eso ya va a ser un valor conocido. En la ecuación de Carnot podemos encontrar pues este diagrama de presión-volumen, y podemos ver los varios pasos que se generan y que sucede en cada uno. De A a B sucede una compresión adiabática hasta que la temperatura aumente. De B a C tenemos una expansión isotérmica a un punto arbitrario con absorción de calor. De C a D tenemos expansión adiabática hasta que la temperatura disminuya. Y de D a E tenemos una compresión isotérmica hasta el estado inicial con una disipación de calor. Bueno, para estas etapas podemos observar que de B a E y de E a A podemos utilizar estas ecuaciones que nos involucran, en este caso, con la constante, la temperatura, y el logaritmo de BC entre BA. Y pues bueno, la siguiente sería igual a constante, la temperatura en Kelvin, logaritmo y logaritmo de B, D y BA. Y bueno, ya acomodando la ecuación nos queda como la que tenemos ahí en la parte del medio. Y de las etapas A, B y E a D tenemos esas dos integrales que se muestran ahí. Ok, el siguiente tema a tratar sería la entropía. Para esto necesitaríamos lo que es la ecuación para la máquina de Carnot, que es la siguiente. Y con esto sabemos a que si el calor que estamos utilizando es el de la sustancia que estamos utilizando en la máquina, entonces tendríamos que QH es positivo y KC es negativo. Y entonces para un ciclo obtendríamos que su suma es igual a 0. En siguiente tenemos un diagrama en el cual las isotermas y las curvas, estas forman un ciclo de Carnot. Y el espacio entre cada una de estas curvas es muy pequeño, de manera que podemos expresar la ecuación de manera diferencial. Y las temperaturas involucradas en la ecuación son las que utilizamos en el fluido. Y este fluido corre a través de la máquina de Carnot y este realiza un ciclo arbitrario. Entonces obtendremos la siguiente integral, en la cual el círculo que está sobre ella indica el ciclo arbitrario y el subíndice rep indica que es reversible. Y así obtenemos que la derivada del calor respecto a la temperatura es igual a 0 en un ciclo arbitrario. Sabiendo esto obtenemos una propiedad de estado, la cual es la entropía. Sabiendo esto, si tuviéramos en un proceso una entropía constante, por consecuencia tendríamos un proceso isentrópico. En esta sección se deducirá la ecuación general para el cálculo de los cambios en la entropía de un gas ideal. Primeramente se entenderá la ecuación que define la entalpía, la cual después se va a derivar. En la primera sección morada se muestra la primera ley de la termodinámica para un mol o una unidad de masa de un fluido que se somete a un proceso mecánicamente reversible en un sistema cerrado. Después de reemplazar el valor e eliminar P de V, se debe recordar que para un gas ideal el valor de la derivada de la entalpía es de Cp, ya definido para cierto gas ideal dt, y el volumen con la ley de los gases ideales es igual a RT sobre P, los cuales se reemplazarán en la ecuación y también se dividirá entre T. Después, en la segunda sección morada, se encuentra una ecuación ya vista en este capítulo para la entropía y la cual también se va a reemplazar. Posteriormente se dividirá entre R para finalmente integrarla con un estado inicial de T0 y P0 a un estado final de T y P. Considerando dos sistemas que se encuentran a diferente temperatura, cuando existe una transferencia de calor desde el sistema con mayor temperatura hacia el de menor temperatura, los cambios de entropía en cada uno de los sistemas serán: en el sistema de mayor temperatura, la entropía estará dada por menos el calor entre su temperatura, mientras que en el sistema de menor temperatura, la entropía será igual al calor entre la temperatura de este sistema a menor temperatura. El cambio total de la entropía está dado por la sumatoria de la entropía de cada sistema. El cambio de entropía
en un proceso irreversible es positivo, y mientras la diferencia de temperatura entre un sistema y otro sea más pequeño, el cambio de entropía también lo será. Los procesos reversibles que van desde un estado de equilibrio inicial llamado A hasta un estado de equilibrio final conocido como B y constan de dos partes. La primera parte es una compresión reversible adiabática donde la energía interna es igual a cero. La segunda parte es una etapa reversible a presión constante donde se recupera el volumen que tenía al inicio. Veamos el balance de entropía para sistemas abiertos. Bueno, el balance de entropía para cualquier proceso va a poder expresarse de forma general como la transferencia neta de entropía por calor y masa más la entropía generada, y esto nos va a dar el cambio de la entropía. Unas consideraciones que tenemos que tener en cuenta va a ser que nuestro cambio debe de ser positivo o con valor límite de cero para un proceso reversible. Vamos a considerar el sistema y los alrededores como un conjunto mismo y vamos a incluir siempre el término de generación de entropía. Bueno, arriba a la derecha podemos observar una fórmula que vamos a poder usar para un proceso estacionario. Va a quedar así simplificada. Después, abajo tenemos un dibujo. En el centro podemos ver que la entropía debe de ser mayor o igual que cero. Si nos diera negativo, quiere decir que no existe. Si nos da positivo, es irreversible. Y si nos da cero, significa que es reversible. Bueno, aquí tenemos el balance en términos de rapidez. Tenemos la diferencia de entropía entre las corrientes que fluyen, más el cambio en el tiempo de la entropía de control, más el cambio de la entropía de los alrededores, y esto nos va a dar la entropía de generación total. Y si consideramos el sistema estacionario, nuestra reacción nos va a quedar como la 5.22. Ahora, si a eso le agregamos que también hay una entrada y una salida, nuestra fórmula nos va a quedar como la 5.23. Ok, ahora vamos a revisar el cálculo del trabajo ideal. Bueno, en cualquier proceso de flujo de estado estacionario que requiere trabajo existe pues una mínima cantidad total que se debe consumir para pues lograr el cambio de estado, ya que si no se cumple pues no va a suceder. Para el proceso que les menciono, la generación de la entropía debe ser igual a cero y la ecuación la podemos observar así, como las ecuaciones que ya se vieron anteriormente en los temas pasados. Y bueno, si sustituimos estas expresiones que manejan aquí arriba, las primeras dos, en la ecuación general para el balance de energía, pues podemos obtener esa fórmula, la que está en medio. Y ya tenemos, aquí les muestro dos ecuaciones, una para cuando se trata de un flujo y otra cuando no se trata de flujo. La única conexión en el proceso reversible hipotético es en el proceso real, en que ambos se encuentran asociados con el mismo cambio de estado. Y bueno, este enunciado sí se debe de tener muy presente para cuando se vaya a resolver algún problema. Y bueno, aquí les muestro dos ecuaciones que van de la mano con el trabajo ideal, el cual son dos ecuaciones, una para trabajo requerido y otra para trabajo producido. Y bueno, la suma del trabajo y el trabajo de Carnot proporciona el trabajo ideal, o sea, esta es otra forma de obtenerlo. Y bueno, aquí les muestro la ecuación de cómo se obtiene. Y bueno, por lo tanto, la deducción de este trabajo, de la diferencia, el trabajo es la flecha ideal, ya que es un reversible adiabático, y por lo tanto el trabajo no solo incluye la flecha del trabajo de la flecha ideal, y sino también el trabajo que se puede obtener por la operación de las máquinas térmicas. El siguiente tema que vamos a tratar es el trabajo perdido. Este se refiere a todo aquel trabajo que se desperdicia debido a las irreversibilidades de un proceso, y este lo podemos calcular mediante la diferencia del trabajo real y el trabajo ideal en un proceso. Sabiendo esto, tenemos que cuando un proceso es totalmente irreversible, entonces el trabajo perdido sería positivo. De igual manera, tenemos que cuando un proceso es totalmente reversible, entonces el trabajo perdido sería igual a cero. Con esto tenemos las siguientes ecuaciones, y con esto, al combinar la ecuación 5.36 y 5.38, obtenemos que el trabajo perdido es igual a TA por SG. Se presentará la tercera ley de la termodinámica, la cual se encuentra definida como: cuando la temperatura absoluta tiende a cero, la entropía de cualquier sistema tiende a cero y sea igual a cero en el caso de las sustancias cristalinas perfectas. Dichas sustancias son consideradas como algún sólido constituido
por un solo tipo de átomo o moléculas sin impurezas ni defectos cristalinos. Para deducir la integral en esta tercera ley, primeramente se considera la integral de la variación de la entropía. En la sección rosa se mostrará si el proceso se encuentra a presión constante. Después se reemplazará en la primera ecuación y se definirá la integral de 0 a t. Se define como 0 como indica esta tercera ley, que la entropía tiene un valor de 0 cuando la temperatura es igual a 0. Después, esta integral permite calcular la entropía de cualquier sustancia pura a la temperatura T, la cual también se puede describir de la siguiente manera, donde el superíndice indicado ahí nos da a entender que es una sustancia pura a una atmósfera. Según esta última integral, graficando Cp versus logaritmo natural de T, se puede calcular la entropía de cualquier compuesto químico puro a cualquier temperatura, como se muestra en esta gráfica, en donde de A a B se obtiene a partir de consideraciones teóricas, de B a C del calentamiento del sólido hasta la temperatura de fusión, de C a D es el delta S de entropía de fusión es igual a delta H de fusión sobre T de fusión. En el de D a E es un calentamiento del líquido y finalmente de E a F es una vaporización, lo cual todo esto se puede mostrar en la siguiente integral. Suponiendo que se tiene un sistema que contiene dos volúmenes iguales y que dentro de una de las secciones se encuentran todas las moléculas, al permitir que el paso de ambos volúmenes, las moléculas se distribuirán de manera que ocupen todo el espacio disponible y la presión disminuirá a la mitad, mientras que la entropía se obtendrá usando la siguiente fórmula. Desde un punto de vista microscópico se define la entropía como la siguiente fórmula, donde K es la constante de Boltzmann y omega es el número de microestados accesibles a un macroestado dado. A continuación, se explicará el problema elegido, el cual es el 5.47 del Smith. El inciso A nos pide calcular la potencia mínima requerida en kilowatts para el aire, el cual será tomado como un gas ideal. Lo primero que hicimos fue tomar los valores que nos da el problema y transformar las unidades para que concuerden con la constante de los gases y con esto poder calcular el flujo molar con la ecuación del gas ideal. Al ser una ecuación realmente directa y sencilla, decidimos solo colocar el valor que nos da. Después se debe hacer el cálculo de delta H. Para esto se deben checar las tablas de capacidades caloríficas de gases en el estado ideal en el libro, en este caso para el aire. Después con estas se realizará la integral del calor sensible, dándonos un valor de menos 97.106, el cual será multiplicado por la constante de los gases ideales para así obtener el cálculo de delta H, el cual es de menos 807.39 Joule por mol. Ahora se deberá calcular el cambio de la entropía. Primero se debe conocer el valor del Cp para el gas ideal. En este caso, al ser el aire, se tomará como diatómico, el cual será un valor de 7 medios de R. Después, se calculará el logaritmo natural de la temperatura final sobre la temperatura inicial y el logaritmo natural de la presión final sobre la presión inicial. La presión, al no cambiar y mantenerse constante, la división de esta solamente tendrá un valor de 1. Después, se calculará el cambio de la entropía sobre R con la siguiente ecuación, donde se deberá dividir el Cp sobre R multiplicado por el logaritmo natural de la temperatura final sobre la inicial menos el logaritmo natural de la presión final sobre la inicial. Finalmente se multiplicará por R dándonos el cambio de entropía con un valor de menos 2.885 Joule por mol Kelvin. Se hará el cálculo del trabajo ideal. Para esto se necesita conocer el flujo molar, el cual fue calculado desde un inicio, el cambio en la entalpía, la temperatura de sigma, el cual se establece desde el inicio del problema, y el cambio en la entropía. Para dicho cálculo, lo que se debe de hacer es multiplicar
la temperatura de sigma por el cambio en la entropía. Dicho valor restará al valor del cambio de la entalpía, donde finalmente se multiplicará por el flujo molar, dándonos un valor final de 1.76 por 10 a la 13 kilowatts. En el inciso B nos pide hacer lo mismo, calcular la potencia mínima requerida en kilowatts para el aire, pero esta vez los datos van a cambiar. Entonces nuevamente lo que se hace es adaptar las unidades para la constante de la ley de los gases ideales y obteniendo con esto el flujo molar. Después se hace el cálculo del cambio de entalpía con la integral de calor sensible. Y de igual manera el cambio de la entropía se realiza para finalmente hacer el cálculo del trabajo ideal, dándonos un valor final de 2.57 por 10 a la 13 kilowatts.